Bueno, buenos días. Bienvenidos a otra clase de inmunología. El tema de hoy es activación de los linfocitos B y desarrollo de la respuesta inmune humoral. Bueno, en esta clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a recordar, por un lado, cómo se producen los linfocitos B en la médula ósea y cómo migran a los órganos linfáticos. Vamos a ver cómo se diferencian en distintos tipos de linfocito B y dónde se ubican cada uno en su función. Vamos a estudiar cómo es la estructura del BCR y sus moléculas asociadas. Y vamos a aprender cómo se da la activación de estos linfocitos B con o sin la ayuda del linfocito T. También, por último, vamos a comprender la diferenciación del linfocito B a célula plasmática productora de anticuerpos y células B de memoria. Bueno, para comenzar con la ontogenia del linfocito B, recordemos que esto sucede en la mayoría de las especies en la médula ósea, ¿sí? Y durante esta maduración va a pasar por diferentes estadios hasta alcanzar su madurez fenotípica y funcional. El linfocito B se forma a partir de una célula madre pluripotente o pluripotencial hematopoyética, ¿sí? Que se encuentra en la médula ósea. Es la que va a dar origen a todas las células del sistema inmune, ¿sí? Y otras células sanguíneas como los eritrocitos y las plaquetas. Bueno, según la especie, como ya habíamos visto en el primer teórico, los linfocitos B pueden madurar en diferentes órganos. En la mayoría de los mamíferos lo hacen en la médula ósea. En los rumiantes, los cerdos y los perros también pueden madurar algunos en las placas de Peyer. Y en las aves maduran en la bolsa de Fabricio, ¿sí? Como dijimos, bueno, los mamíferos maduran en la médula ósea y ya salen de ella con un BCR maduro. Significa que ya pueden reconocer antígenos. Pero estos linfocitos que salen de la médula ósea todavía pueden sufrir procesos de selección negativa y algunos cambios también en su BCR en la periferia, ¿sí? Donde allí también van a eliminarse los linfocitos B que con su BCR puedan reconocer un antígeno propio, ¿sí? A esto se los llama autorreactivos. Y son eliminados por los mecanismos que llaman de tolerancia periférica. Esto lo vamos a ver en el teórico de regulación. Bueno, entonces, a partir de la célula madre pluripotencial hematopoyética se producen diferentes progenitores que también son pluripotenciales, o sea que pueden dar cada uno, luego dan lugar a diferentes tipos de células. Tenemos el progenitor mieloide, a partir del cual se van a generar los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Y después tenemos el progenitor linfoide, ¿sí? A partir del cual se van a formar los linfocitos. Las células NK, porque recordemos que también eran linfocitos grandes, granulares, ¿sí? Y los linfocitos B y los linfocitos T. Si poseen un receptor que se llama Notch1, se va a transformar en un linfocito T. Y los que no lo posean se van a transformar en un linfocito B, ¿sí? Bueno, las células estromales de la médula ósea secretan factores de crecimiento que les van a ayudar a estimular a la diferenciación y proliferación de los linfocitos B, como por ejemplo la interleuquina 7, el SDF1 y el stem cell factor. Son todos factores necesarios para que los linfocitos se diferencien y proliferen. Bueno, ¿cómo es esta maduración del linfocito dentro de la médula ósea? Va a pasar, dijimos, por diferentes estadios. A partir de la célula pluripotencial, que es esta, llamada, también la pueden encontrar como célula troncal, va a pasar a un estadio de prolinfocito B, donde allí van a empezar a rearreglarse los genes para las cadenas pesadas del receptor B, ¿sí? Acá se reordenan los genes, ¿se acuerdan cómo vimos que se producían los anticuerpos? Bueno, igualmente se produce así el receptor B, ¿sí? Se rearreglan los genes y ya en el siguiente estadio, que es el de prelinfocito B, ¿sí? Este era el pro, este es el pre. Ahí ya se van a expresar en la superficie unos receptores que vendrían a ser pre-BCR, ¿sí? Pre porque todavía no está completo, porque tiene las cadenas pesadas,
pero en vez de las cadenas livianas definitivas, tienen unas provisorias, ¿sí? Acá lo podemos ver, ¿sí? Con estas cadenas que lo ayudan, digamos, para que mantenga la estructura. Mientras se están reordenando los genes para las cadenas livianas. Y bueno, ya en el estadio siguiente, que es el del linfocito B inmaduro, presenta su BCR funcional, con las cadenas pesadas y las cadenas livianas, ¿sí? ¿Esto dónde ocurre? Todo ocurre, fíjense, en la médula ósea. Y acá, estos pasos de reordenamiento de los genes para producir después las cadenas no son dependientes del antígeno. Esto va a depender, digamos, de la propia célula y los procesos normales, ¿sí? de diferenciación celular. Acá, en este paso, ahora va a haber una selección, ¿sí? Van a tener que seleccionarse los linfocitos que tengan un BCR funcional, pero que sea capaz de reconocer antígenos extraños y no antígenos propios. Porque ¿qué puede suceder si reconoce antígenos propios? Puede desencadenar una reacción autoinmune, ¿sí? Entonces, acá este linfocito, si reconoce con su BCR antígenos propios, va a morir por apoptosis. Antes de esa muerte, tiene como una chance más que se llama, edición del BCR. Puede cambiar las cadenas livianas, ¿sí? Y si ese cambio lleva a que este BCR ya no reconozca ningún antígeno propio, este linfocito pasa al siguiente estadio de maduración. Pero si después de la edición del BCR sigue reconociendo antígenos propios, también muere por apoptosis, ¿sí? Por eso ven que acá dice que depende de antígeno propio este paso. Acá ya, como el BCR funciona, puede empezar a reconocer antígenos. Bueno, y después, ¿qué pasa? El linfocito este va a salir por circulación y va a llegar a los órganos linfáticos secundarios. Por ejemplo, al vaso, ¿sí? Entonces, ahí va a terminar, digamos, su maduración. Va a haber cambios en el BCR, ¿sí? Primero que va a empezar a expresar en su superficie, para que se considere un linfocito B maduro, tiene que tener en su superficie inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, ¿sí? Esos dos tipos de inmunoglobulina, ¿se acuerdan que eran los que habíamos dicho que eran los que conformaban los receptores BCR, ¿sí? En los libros siempre se dibuja uno solo, ¿no? Pero es con el fin de simplificar el dibujo, pero tienen todo alrededor de la célula BCRs. Bueno, entonces para que se considere que es un linfocito maduro, tiene que tener tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina D. Bueno, esto ocurre ya en los órganos periféricos, como por ejemplo dijimos el vaso. ¿Y qué pasa? En esos órganos secundarios también, cuando ya toma contacto con el antígeno extraño, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que existían esos mecanismos para tratar de hacer anticuerpos con mayor afinidad, que eran la hipermutación somática, ¿sí? Y algunos otros cambios que podían ocurrir en los órganos linfáticos secundarios? Bueno, si con alguno de esos mecanismos este BCR cambia de conformación y ahora empieza a reconocer antígenos propios, este linfocito también debe ser sometido a una selección negativa, muere por apoptosis para evitar una respuesta autoinmune. Los linfocitos que pasan todos estos pasos son exitosos y no reconocen nada propio. Después de interactuar con el antígeno, se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos y también quedan algunos otros linfocitos B como células de memoria. Ahora vamos a ver, en todo este teórico, los detalles de todos estos mecanismos. Bueno, acá vemos, esto se lo pongo a manera informativa para que más o menos comprendan cómo se reordenan los genes. Esto no hace falta que lo sepan, ¿sí? Simplemente se los pongo acá como información. Durante la ontogenia del linfocito B, en la médula ósea se reordenan primero los genes para las cadenas pesadas y luego los genes para las cadenas livianas. Fíjense qué cadena pesada, la MU, ¿sí? Que era principalmente la de inmunoglobulina M.
es la de la inmunoglobulina M y es la principal que tienen los linfocitos B inmaduros, ¿sí? Y bueno, después se reordenan las cadenas livianas, kappa o lambda, para generar el primer, digamos, BCR y expresarlo en la membrana. El éxito de estos eventos determina la supervivencia de la célula y el paso al siguiente estadio de maduración. Recién en el estadio B de linfocito B inmaduro, las células son seleccionadas por su capacidad de reconocer o no los antígenos propios presentes en la médula ósea, lo que se llama tolerancia central, y también lo vamos a ver en el teórico de regulación. Entonces, que un linfocito de los primeros estadios pase al otro estadio siguiente depende del éxito del reordenamiento de las cadenas para poder hacer o no las cadenas que conforman el receptor B. Obviamente, los que no puedan dar un reordenamiento de genes exitoso que, digamos, se transcriba y traduzca en proteínas y eso formen las cadenas pesadas, por ejemplo, van a morir también por apoptosis, ¿sí? Los que puedan hacerlo pasan al estadio siguiente. Si pueden hacer las cadenas livianas con éxito, también pasan al estadio siguiente y así, hasta que en el último solamente van a sobrevivir los que no reconozcan antígenos propios. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de linfocitos B. De linfocitos T ya sabíamos que había diferentes tipos, los CD8, los CD4, dentro de los CD4 teníamos diferentes perfiles, ¿sí? Y bueno, de linfocito B siempre habíamos dicho solamente el linfocito B, pero ahora vamos a ver que en realidad existen al menos 3 poblaciones diferentes de linfocitos B. Los linfocitos B2 son los que llamamos los típicos, a los que siempre nos hacemos referencia como linfocito B en general. O sea que si nosotros los decimos los linfocitos B, siempre van a ser los linfocitos B2. Y cuando querramos referirnos a alguno de los otros tipos, los vamos a llamar por su nombre, como por ejemplo los linfocitos B1 o LB1 y los linfocitos de la zona marginal del vaso, o llamados también BZM por sus siglas en inglés. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias entre estos? Aparte de su ubicación también, ¿sí? Es que los linfocitos B2, los típicos, requieren la colaboración del linfocito T, helper folicular, para activarse. En cambio, los linfocitos B1 y los de la zona marginal del vaso no requieren la colaboración de un linfocito T para activarse, ¿sí? Por lo tanto, a estos se los llama T independientes. Los linfocitos B1 y los de la zona marginal del vaso son muy importantes y cumplen un papel fundamental en la respuesta humoral temprana hacia los virus, ¿sí? Producen anticuerpos que neutralizan los virus, tratan de frenarlos, digamos, antes de que puedan producirse los anticuerpos más específicos formados por los linfocitos B2, que estos sí necesitaban la ayuda de un linfocito T, por lo tanto tiene que ir la célula dendrítica hasta el ganglio, ¿sí? Presentarle al linfocito T que se active y después este se diferencie en folicular helper y vaya a ayudar al linfocito B, y ocurren todos los pasos que vamos a ver ahora y después recién se producen los anticuerpos. Eso imagínense que tarda varios días. En cambio, estos que no necesitan la ayuda del T pueden activarse mucho más rápido, ¿sí? Entonces dan anticuerpos que van como frenando al antígeno antes de que hasta que se produzcan estos otros anticuerpos más específicos. Bueno, y cumplen un papel también muy, pero muy importante frente a bacterias capsuladas, bacterias que tienen cápsula polisacárida, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, ¿sí? Son bacterias que tienen una cápsula polisacárida que no permite que sean fácilmente reconocidos sus PAMs por los PRR. Entonces desatan una respuesta inmune como medio débil, digamos, la respuesta innata, ¿sí? Entonces también se dificulta la unión de componentes del complemento a estas bacterias. Entonces lo que hacen estos anticuerpos, estos sí pueden reconocer los polisacáridos de la cápsula y pueden opsonizar a estas bacterias y luego son fagocitadas.
También una vez que ya son opsonizadas por estos anticuerpos, es más fácil también que activan la vía del complemento, la vía clásica, y ahí sí se produce mucho C3b, y ahora sí pueden, digamos, unirse a estas cápsulas y también actuar como opsoninas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco ahora, un resumen así de cada tipo de linfocito. Los linfocitos B2, que eran los típicos, ¿sí? Son los más abundantes en la circulación sanguínea y en los órganos linfáticos secundarios, correspondiendo al 95% de los linfocitos B que se encuentran en estos órganos y en la circulación. Estos linfocitos maduran en la médula ósea y terminan su maduración en el vaso. Como dijimos antes, salen de la médula ósea con un BCR maduro, capaz de reconocer antígenos, ¿sí? Pero terminan su maduración en el vaso, se dirigen acá y ahí ya expresan los dos tipos de BCR, IgM e IgD, ¿sí? Bueno, y ahí estos vendrían a ser los que tienen estas dos inmunoglobulinas, son maduros y son vírgenes, ¿sí? Todavía no se han puesto en contacto con el antígeno. Y después de ahí pueden migrar, digamos, al ganglio o quedarse en el vaso, ¿sí? En los folículos del vaso también, esperando contactar su antígeno contra el cual ellos son específicos. Bueno, para transformarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos, estos linfocitos B2, que son los típicos, deben reconocer el antígeno con su BCR, ¿sí? Procesarlo, porque también son una CPA, ¿sí? Y le presentan un péptido derivado de ese antígeno ¿a quién? Al linfocito T helper folicular, que lo va a reconocer con su TCR, ¿sí? Se lo van a presentar en una molécula de SMH de tipo 2, ¿se acuerdan? Porque esto viene de afuera, se procesa por la vía endocítica, ¿sí? Exógena o endocítica. Y bueno, una vez que ocurre esto que se llama la colaboración BT, este linfocito B se activa y comienza la expansión clonal. Se empieza a dividir y después se va a diferenciar en células plasmáticas productoras de anticuerpos por un lado y por otro en células de memoria, linfocitos B de memoria. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los linfocitos B1. Estos linfocitos principalmente se han estudiado en humanos y en ratones, ¿sí? Pero se ha visto que también están presentes en cobayas, conejos, cerdos y ovejas. Y no se sabe si en las otras especies puede, digamos, haber una equivalencia directa. Pero varias especies animales también han demostrado presencia de estos linfocitos. Bueno, estos, a diferencia de los linfocitos B2, no se forman en la médula ósea, sino que se forman en el hígado fetal. Y se encuentran muy pocos en la circulación y en los órganos linfáticos secundarios, mientras que la mayoría prevalecen en las cavidades peritoneal y pleural. Tienen como un patrón de circulación propio entre las cavidades peritoneal y pleural y entre la circulación, ¿sí? Disculpen, estoy bastante resfriada. Bueno, estos linfocitos en su superficie expresan altos niveles de IgM y bajos niveles de IgD, mientras que los B2 tenían mucho de los dos tipos de inmunoglobulina. La característica principal que tienen es que algunos de ellos pueden proliferar sin necesidad de contactar un antígeno extraño, ¿sí? Vamos a ver que hay dos poblaciones de linfocitos B1. Unos que se les llama linfocitos B1A, que poseen el marcador de superficie CD5, que son los que hacen esto. Pueden diferenciarse en células plasmáticas de vida corta que producen anticuerpos polirreactivos de baja afinidad, principalmente del tipo IgM, que son los llamados anticuerpos naturales. Estos anticuerpos ya están presentes en el suero, digo en el suero porque siempre estoy pensando en una muestra, ¿no? Pero bueno, o sea, en la circulación tenemos estos tipos de anticuerpos naturales que se forman
solos, digamos. Este linfocito se activa cuando puede, digamos, tomar contacto con antígenos propios, ¿sí? Que son muy similares a algunos polisacáridos, por ejemplo, de las cápsulas bacterianas, o antígenos que son de otro tipo, digamos, no son proteicos. Y entonces se activan y empiezan a producir anticuerpos, que los vamos a tener en circulación siempre. Y son importantes porque son polirreactivos. ¿Qué significa esto? Que pueden unirse a diferentes tipos de antígenos, similares entre ellos, por supuesto, ¿sí? Pero ya no tienen la especificidad de, por ejemplo, la IgG producida por el linfocito B2, ¿sí? Actuarían más bien similar a lo que son los PRR y los PAMs, ¿sí? Van a reconocer como grupos así de antígenos. Bueno, estos antígenos polisacáridos se los llama antígenos T independientes, como por ejemplo, ¿sí?, los polisacáridos de la cápsula bacteriana. Estos anticuerpos, por más que se generaron, se activó el linfocito B1 contra un antígeno propio, ese antígeno propio era similar a un antígeno, por ejemplo, de una cápsula bacteriana, entonces los anticuerpos que produce se van a unir a las cápsulas bacterianas, ¿sí? Entonces estos tipos de antígenos se llaman T independientes. Son antígenos que por lo general no son peptídicos y presentan epitopes repetidos en su molécula. Entonces generan un gran entrecruzamiento de BCRs, porque ya vamos a ver que para que el linfocito B se active, tienen que unirse el antígeno a más de un BCR, ¿sí? Estos, al tener muchos epitopes repetidos, se pegan a diferentes BCR en la superficie y alcanzan como un mayor nivel de activación, tanto que ni siquiera le hace falta que interactúen con un linfocito T. Bueno, pero lo importante de esto es que cuando estos linfocitos se activan sin ayuda del linfocito T, no se genera memoria inmunitaria. Por lo tanto, cada vez que entre un antígeno, ¿sí?, la respuesta va a ser como una respuesta primaria. No va a haber una mayor respuesta cuando entre por segunda vez, ¿sí?, porque no se genera memoria. Bueno, otra población de estos linfocitos B1, que se llama linfocitos B1b, que no poseen el CD5, también estos pueden producir anticuerpos de otros isotipos, como también IgM, pero también IgG, IgA, contra antígenos lipídicos, antígenos polisacáridos y antígenos proteicos también, ¿sí? Pero a las 72 horas de contacto con el antígeno, mucho más rápido que los linfocitos B2. Bueno, ahora vamos a ver un poco más qué son estos anticuerpos naturales, ¿sí? Dijimos que son principalmente IgM, son inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos B1 sin tomar contacto con los antígenos microbianos. Se producen a partir del reconocimiento de antígenos propios con baja intensidad, pero estos anticuerpos son de baja afinidad y son polirreactivos, por lo que pueden reconocer polisacáridos de microorganismos y antígenos del grupo sanguíneo también, ¿sí? Esto es muy importante porque estos son los responsables de, cuando hacemos una transfusión sanguínea, de digamos que tenga que haber compatibilidad de grupo. Porque, por ejemplo, en los humanos que tienen el sistema AB0, ¿sí?, los que no tienen ningún antígeno en la superficie de los eritrocitos se consideran los del grupo 0. El otro grupo sanguíneo, que es el A, tiene el antígeno A y el B tiene el antígeno B. Si yo a una persona con sangre de tipo A le pongo sangre tipo B, inmediatamente va a reaccionar porque al antígeno B, ¿quién lo va a reconocer? Lo van a reconocer estos anticuerpos naturales que ya los tengo, ¿sí? No tengo que esperar que se haga una respuesta inmune adaptativa para que haya reacción, sino que van a reaccionar inmediatamente. Bueno, a su vez, digamos, lo bueno que tienen estos anticuerpos es que protegen al individuo antes de que se generen los anticuerpos específicos producidos por los linfocitos B2. Junto con los antígenos que producen los linfocitos de la zona marginal del vaso,
Estos anticuerpos naturales son la principal protección, como ya dijimos, contra las bacterias capsuladas, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Estos anticuerpos naturales, mejor dicho, estos linfocitos B1, no terminan su maduración total hasta por lo menos los 2 años de edad en el humano. Por eso los niños menores a 2 años son muy susceptibles a estas enfermedades, que digamos estas neumonías, esta meningitis producida por estos microorganismos capsulados. ¿Por qué? Porque no poseen estos anticuerpos naturales todavía en los niveles necesarios para ejercer una protección. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los linfocitos de la zona marginal del vaso. Estos están especializados para dar una respuesta de anticuerpos rápida contra antígenos que se encuentran en sangre, ¿sí? ¿Se acuerdan que el vaso no tenía irrigación linfática? Entonces, todos los antígenos que llegaban al vaso y digamos, se presentaban allí, eran, digamos, que llegaban por sangre, ¿sí? Bueno, y estos pueden producir anticuerpos en 3 a 4 días, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los otros eran 72 horas, estos 3 a 4 días. Un poquito más, pero igual es mucho más rápido que la producción de anticuerpos por los linfocitos B2, que tardaban muchos más días. Bueno, ¿dónde se ubican estos linfocitos? En la estructura del vaso, ¿sí? Recuerden, ay, perdón, estoy retrabado. Recuerden que el vaso, en la pulpa blanca, teníamos arteriolas que drenaban en lo que se llamaba el seno marginal. Y alrededor de este seno tenemos lo que se llama la zona marginal, donde se ubican estos linfocitos, ¿sí? En los humanos, donde no hay seno marginal, se ubican alrededor de los folículos primarios. Pero en los animales, donde sí tienen, se ubican justamente ahí, como se ha estudiado, digamos, se descubrieron en ratones. Por eso se los llama linfocitos de la zona marginal del vaso. Bueno, estos reconocen también antígenos polisacáridos, como por ejemplo los de las cápsulas bacterianas que ya hablamos, y al activarse se colocan alrededor de los vasos sanguíneos y linfáticos y se convierten en células plasmáticas de vida corta que secretan inmunoglobulinas M polirreactivas de baja afinidad, ¿sí? Anticuerpos muy similares a los anticuerpos naturales, sin necesidad de colaboración con el linfocito T tampoco. Por lo tanto, también actúan de forma T independiente y no generan memoria inmunitaria. Bueno, los anticuerpos producidos también pueden activar el complemento, pueden provocar opsonización por C3b una vez que se activa en la vía clásica del complemento de estas bacterias capsuladas que de otra forma eran muy difíciles de ser reconocidas o de ser opsonizadas, ¿sí? Por otros tipos de anticuerpos, y ayudan así a la eliminación de estos microorganismos por parte de los macrófagos. Bueno, ahora vamos a ver cómo reconoce el linfocito B al antígeno. A diferencia del linfocito T, el linfocito B reconoce el antígeno en su forma nativa. Esto ya lo habíamos dicho, ¿sí? O sea, sin necesidad de que ninguna CPA lo procese y se lo presente, ¿sí? Lo reconocen ellos solos a partir de la inmunoglobulina de superficie que conforma lo que se llama el BCR, ¿sí? Los antígenos son reconocidos por el BCR serán de mayor tamaño que los reconocidos por el TCR, ¿sí? Por lo tanto, si acá estoy reconociendo una proteína completa o una bacteria o un virus, ¿sí? Va a ser mucho más grande en tamaño y más complejo en conformación que el pequeño péptido que reconoce el TCR de los linfocitos T, ¿sí? Bueno, acá vemos bien, con más detalle, la estructura del BCR, que está formada por la inmunoglobulina de superficie, ven que tiene la estructura igual que un anticuerpo, y lo que se llama el CD79, que son estas moléculas que tiene alrededor, que también pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, que se llaman inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta.
Todas estas conforman el CD79, que su principal función es mandar señales al núcleo, señales de activación, cuando el BCR contacte con el antígeno. Cuando ustedes vean en los libros la sigla BCR toda con mayúscula, se refiere a todo el BCR con la inmunoglobulina con sus moléculas accesorias. Y cuando la C está en minúscula, como acá, nos referimos solamente a la parte de la inmunoglobulina que conforma el receptor B. Y acá yo les puse esta imagen para que recuerden que el linfocito B tiene todo a su alrededor en su superficie BCRs, ¿sí? No tiene uno solo. Bueno, ¿cómo es la estructura entonces de este BCR? Ya dijimos que estaba formado por la inmunoglobulina de superficie, que puede ser IgM o IgD, que es la que reconoce el antígeno con su región variable, de la misma manera que un anticuerpo, y por dos moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas que se llamaban inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta, que tienen colas intracitoplasmáticas para enviar señales al interior celular. Todo esto conformaba entonces el CD79. Además, el BCR también tiene moléculas accesorias que se llaman CD81, CD19 y CD21, que estas lo que hacen es amplificar la señal de activación del BCR y hacen que se necesite menos cantidad de antígeno para que el linfocito B se active. Acá vemos un antígeno que está opsonizado por C3D. ¿Se acuerdan lo que era el C3D? Era uno de los, digamos, de las moléculas del complemento, era uno de los derivados inactivos, ¿sí? Del C3B inactivado, que se podía partir, digamos, en diferentes otros componentes. Uno era el C3D, que también actuaba como opsonina. Y el C3D podía ser reconocido por este CD21, que es un receptor justamente para esta molécula del complemento. Entonces esto era lo que hacía era potenciar la activación del linfocito B y la producción de anticuerpos. Bueno, vamos a llegar hasta acá y después el resto lo vemos en el otro video porque ya vienen todos los pasos de reconocimiento y de activación del linfocito B, y eso lo vamos a ver en el otro